Le doy la bienvenida. Hoy es sábado, 29 de junio, solemnidad de los santos Pedro y Pablo apóstoles. Hoy se celebra la jornada del óbolo de San Pedro. Estos son los patronos de la ciudad de Sibundoy, arquidiócesis de Nueva Pamplona, y de la diócesis de Buga, de las catedrales de Izmina, Cali y Buga. San Pedro y San Pablo sufrieron el martirio en Roma, el primero entre los años 54 y 67, el segundo en el año 67. Pedro murió crucificado cabeza abajo cerca del lugar que ocupa la Basílica Vaticana, edificada sobre su sepulcro. Pablo murió decapitado según la tradición, ad aquas salvias, junto a la vía Ostiense a 5 kilómetros de Roma, cerca de la basílica construida sobre su sepulcro. La solemnidad de los santos Pedro y Pablo es una de las fiestas litúrgicas más antiguas y veneradas en la Iglesia Católica, celebrada el 29 de junio. Esta festividad honra a los dos grandes apóstoles que fueron fundamentales en la difusión del cristianismo y en la fundación de la Iglesia primitiva. Pedro, originalmente llamado Simón, era un pescador de Galilea. Jesús lo llamó para ser uno de sus primeros discípulos y le dio el nombre de Pedro, que significa roca, Petrus en latín, simbolizando su papel fundamental en la Iglesia. Pedro es conocido por su liderazgo entre los apóstoles y por ser el primer papa según la tradición católica. Sufrió el martirio en Roma, donde fue crucificado cabeza abajo, según la tradición, porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que Jesús, su maestro. Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso, fue un fariseo que persiguió a los cristianos hasta que tuvo una conversión dramática en el camino a Damasco. Después de su conversión, Pablo se convirtió en uno de los misioneros más fervientes del cristianismo, viajando extensamente y escribiendo numerosas epístolas que forman una parte importante del Nuevo Testamento. Pablo también fue martirizado en Roma, decapitado debido a su ciudadanía romana. La celebración de los santos Pedro y Pablo se remonta a los primeros siglos del cristianismo. Después del siglo IV, la Iglesia en Roma ha conmemorado a todos los apóstoles juntos el 29 de junio. Se eligió esta fecha porque, según la tradición, es el día en que ambos apóstoles sufrieron el martirio en Roma, en diferentes años. Durante la Edad Media, la fiesta se expandió y se arraigó profundamente en la liturgia de la Iglesia Católica. La solemnidad, que se celebraba con gran devoción, incluyendo procesiones, misas solemnes y otras formas de veneración. En Roma, las basílicas de San Pedro y San Pablo extramuros se convirtieron en centros de peregrinación. En la era moderna, la solemnidad sigue siendo una de las fiestas litúrgicas más importantes. Se celebra con misas solemnes, oraciones especiales y reflexiones sobre la vida y el martirio de estos dos grandes apóstoles. En Roma, el Papa celebra una misa especial en la Basílica de San Pedro, a menudo impartiendo el palio a los nuevos arzobispos metropolitanos como símbolo de su comunión con la Santa Sede. El óbolo de San Pedro es una colecta anual que se realiza en la Iglesia Católica para apoyar las obras de caridad y las necesidades administrativas del Papa y la Santa Sede. Esta colecta se lleva a cabo en torno a la solemnidad de los santos Pedro y Pablo el 29 de junio. La tradición del óbolo de San Pedro se remonta al siglo VIII, aunque las donaciones al Papa para su sustento y las obras de caridad ya se realizaban desde
los primeros siglos del cristianismo. En la Edad Media esta práctica se institucionalizó más formalmente y se expandió por toda Europa. Los fondos recolectados a través del óbolo de San Pedro se utilizan para diversas finalidades. 1. La caridad. 2. El apoyo a la Iglesia Universal. 3. La administración de la Santa Sede. Hablemos de la primera, la caridad. Apoyo a los pobres, los enfermos y los necesitados en todo el mundo, incluyendo ayuda en desastres naturales, asistencia a refugiados y programas de desarrollo comunitario. En segundo lugar, apoyo a la Iglesia Universal. Financiamiento de las actividades pastorales, educativas y de evangelización de la Iglesia en todo el mundo, como por ejemplo los lugares de misión. Tercero, administración de la Santa Sede. Cubrir los gastos administrativos y operativos del Vaticano, incluyendo el mantenimiento de edificios históricos y el apoyo a las misiones diplomáticas del Papa. La solemnidad de los santos Pedro y Pablo nos invita a reflexionar sobre el valor del sacrificio y la misión en nuestra vida cristiana. Estos dos apóstoles, aunque diferentes en sus personalidades y caminos, compartieron un amor profundo por Cristo y una dedicación inquebrantable a su misión. Su testimonio de fe y su martirio nos inspiran a vivir nuestra fe con coraje y compromiso. Oremos. Señor Dios, en la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, te damos gracias por el testimonio de estos grandes apóstoles. Inspíranos con su ejemplo de fe y valentía y ayúdanos a vivir nuestras vidas con la misma dedicación a tu servicio. Te pedimos también por el óbolo de San Pedro, que las ofrendas recolectadas sean un signo de nuestra solidaridad y compromiso con las obras de caridad y la misión de tu Iglesia en el mundo. Por eso hoy, 29 de junio, pidamos a los santos Pedro y Pablo que intercedan por nosotros para que seamos verdaderos discípulos de Cristo, dispuestos a seguirte con todo nuestro corazón. Amén. San Pedro y San Pablo rueguen por nosotros. Le invito a disponer su oído, la mente, también el corazón, para proclamar el Evangelio propuesto para la liturgia de esta solemnidad. Les proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 hasta el 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor.
nuestra reflexión para el día de hoy. Ya sabemos tener acceso a cada uno de los textos bíblicos para ir reflexionando la lectura con la información que aquí entregamos para una mejor comprensión. La primera lectura propuesta para la liturgia de hoy es un texto del Nuevo Testamento, de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 12, los primeros 11 versículos. Podemos reflexionar de la primera lectura. ¿Cuántas veces hemos estado prisioneros? Del dinero, del sexo, del trabajo, de la gula, etc. De los pecados capitales, si quieren profundizar más. De tantas cosas que parecen prisiones eternas, interminables que doblegan nuestra voluntad. Pero así como Pedro, también Dios enviará su poder sanador, liberador, para que no perezcamos, no sucumbamos en las garras del pecado. En nuestra vida habrá muchos Herodes. No sucumbamos en las garras del pecado. En nuestra vida habrá muchos Herodes, poderosos señores del mundo, insignificantes ante el poder de Dios. Tengamos fe y oremos, porque Dios salva. Profundicemos en este primer texto proclamado para la liturgia de este día. El libro de los Hechos de los Apóstoles atribuido a Lucas es una continuación de su evangelio y narra la historia de la iglesia primitiva desde la ascensión de Jesús hasta el encarcelamiento de Pablo en Roma. Es un relato fundamental para entender la expansión del cristianismo y el papel de los apóstoles en la consolidación de la iglesia. Profundicemos en los versículos. Versículos desde el 1 hasta el 4. Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande, busca ganarse el favor de los judíos persiguiendo a los líderes cristianos. La ejecución de Santiago, hermano de Juan, marca el inicio de esta persecución. Pedro, líder de la iglesia en Jerusalén, es arrestado durante la Pascua, un tiempo sagrado, aumentando la tensión y el peligro para los cristianos. Pongamos atención en el versículo 4. Después de apresarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 piquetes de 4 soldados cada uno, con la intención de presentarlo al pueblo después de la Pascua. Dice el autor sagrado, lo puso bajo la vigilancia de 4 piquetes de soldados. Los 4 piquetes de soldados, la cuadruplicidad puede simbolizar un intento exhaustivo y completo de seguridad humana que sin embargo es fácilmente superado por el poder divino. Versículos del 5 hasta el 11. La iglesia responde a la detención de Pedro con oración ferviente, mostrando su fe en el poder de Dios. La intervención divina es dramática. Un ángel libera a Pedro de manera milagrosa, destacando el poder de Dios sobre las fuerzas humanas. La luz en la celda simboliza la presencia y guía divina. La liberación de Pedro no es solo un milagro personal, sino también una afirmación de la misión de la Iglesia y el apoyo divino a sus líderes. La narración subraya que, aunque las autoridades humanas puedan intentar detener la obra de Dios, su propósito y su plan no pueden ser frustrados. Miremos el versículo 6. La misma noche en que Herodes iba a presentarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y unos centinelas guardaban la prisión.
Dice el texto bíblico: Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, atado con dos cadenas. Las cadenas que caen representan la liberación no solo física, sino también espiritual y emocional del poder opresivo. Tanto en el versículo 6 como en el versículo 7, el autor sagrado hace mención de las cadenas. Dice el versículo 7: De pronto apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda. El ángel golpeó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole: Levántate deprisa. Las cadenas se le cayeron de las manos. Ya sabemos, las cadenas que caen representan la liberación, no solo física sino también espiritual y emocional del poder opresivo. Pero también el texto dice: de pronto apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda. El ángel simboliza la intervención divina y la protección de Dios sobre su pueblo. San Agustín, al comentar sobre las obras de Dios en la vida de sus siervos, destaca que los milagros sirven para fortalecer la fe de los creyentes y para testificar del poder de Dios al mundo. La liberación de Pedro es un ejemplo de cómo Dios interviene en situaciones desesperadas para mostrar su poder y misericordia. En un país con un régimen opresivo, un activista por los derechos humanos fue encarcelado injustamente por su lucha en favor de los más vulnerables. Aislado y vigilado constantemente, no tenía fuerza de ser liberado. Sin embargo, su comunidad no dejó de orar por él. Cada día personas se reunían en secreto pidiendo a Dios su liberación. Una noche, mientras el activista dormía, un guardia, conmovido por la situación y recordando las enseñanzas de su infancia sobre la justicia y el amor al prójimo, decidió ayudarlo. Abrió la celda y lo guió fuera de la prisión sin ser detectado. El activista, al darse cuenta de su liberación, no solo agradeció al guardia, sino que también vio en este acto la respuesta a las oraciones fervientes de su comunidad y el poder de la fe. Hoy, el relato de la liberación de Pedro nos recuerda que en medio de nuestras propias prisiones y dificultades, la fe y la oración pueden abrir caminos que parecían imposibles. En un mundo donde muchos aún sufren persecución y opresión, este pasaje nos llama a confiar en el poder de Dios, a ser solidarios en la oración y el apoyo mutuo. Al reflexionar sobre Hechos de los Apóstoles capítulo 12, los primeros 11 versículos, en la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, recordemos la importancia de la oración comunitaria y la fe en la intervención divina. La historia de Pedro nos desafía a mantener nuestra esperanza y confianza en Dios, incluso en las situaciones más difíciles. Oremos. Señor, en la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, te agradecemos por el testimonio de estos apóstoles y por tu constante intervención en nuestras vidas. Fortalece nuestra fe y nuestra esperanza y ayúdanos a perseverar en la oración, confiando en tu poder para liberarnos de todas nuestras tribulaciones. Por la intercesión de San Pedro y San Pablo, que podamos ser testigos valientes de tu amor y tu verdad en el mundo. Amén. San Pedro y San Pablo, rueguen por nosotros. Ante esta propuesta que nos hace el Espíritu Santo,
Con esta lectura de los Hechos de los Apóstoles, le respondemos con el Salmo 33, uniéndonos todos a las palabras del salmista, haciendo resonar esta antífona propuesta para este día. El Señor me libró de todas mis ansias. El Salmo 33 nos hace deslumbrar las acciones maravillosas de Dios. Gustemos y veamos qué bueno es el Señor. Así es, como vemos que Él actúa en nuestra personalidad y cura nuestras ansias de todo tipo, todas esas que nos atormentan. ¿Será que bendecimos la presencia de Dios en nuestra vida? Lo llamamos a que nos limpie de tanta maldad y de tanta desconfianza. Profundicemos en el salmo propuesto para este día. El Salmo 33 es un salmo de acción de gracias atribuido a David, escrito después de que fingiera estar loco ante Abimelech para salvar su vida. Relato que se encuentra consignado en el primer libro de Samuel, capítulo 21, versículos del 10 hasta el 15. Este salmo refleja una profunda gratitud y confianza en Dios, quien escucha y salva a los que le buscan. Es un himno de alabanza y testimonio de la bondad de Dios. Profundicemos en sus versículos. Versículos desde el 2 hasta el 3. Bendeciré al Señor en todo tiempo, tu alabanza estará siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. El salmista comienza con una alabanza continua a Dios, una declaración de que su alabanza estará siempre en su boca, la invitación a los humildes para que se alegren, muestra la inclusividad de la alabanza y la gratitud. La humildad es un tema recurrente, ya que los humildes son los que reconocen su necesidad de Dios. Versículos desde el 4 hasta el 5. Engrandezcan conmigo al Señor, ensalcemos juntos su nombre. Busqué al Señor y me respondió, me libró de todos mis temores. David invita a la comunidad a engrandecer el nombre del Señor juntos, subrayando la importancia de la adoración comunitaria. Buscar al Señor y recibir respuesta de Él refuerza la idea de una relación personal y activa con Dios, donde la búsqueda sincera lleva a la liberación de los temores. Versículos desde el 6 hasta el 7. Los que miran hacia Él se llenan de luz y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre gritó y el Señor lo escuchó y lo salvó de todas sus angustias. El salmista ofrece un testimonio personal. Cuando los necesitados claman al Señor, Él responde y los salva de sus angustias. La imagen de mirar hacia Él y ser iluminados sugiere que la confianza en Dios transforma y renueva, eliminando la vergüenza y la desesperación. Versículos desde el 8 hasta el 9. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichoso el que se refugia en Él. La protección divina se presenta mediante la figura del ángel del Señor que acampa alrededor de los fieles. La invitación a gustar y ver la bondad del Señor es una llamada a la experiencia personal de la fe, afirmando que aquellos que se refugian en Él son verdaderamente bendecidos.
En el contexto de la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, este salmo adquiere un significado especial. Pedro y Pablo, como líderes fundamentales de la Iglesia, experimentaron en sus vidas la protección, la liberación y la guía de Dios, como lo expresa el Salmo. Pedro, quien fue liberado milagrosamente de la prisión por un ángel, como lo describe el libro de los Hechos Apostólicos capítulo 12 y versículos del 1 al 11, vivió en carne propia la realidad de el ángel del Señor, acampa en torno a sus fieles y los protege. Su vida y ministerio reflejan la constante dependencia de la gracia y la intervención divina. Mientras tanto, Pablo, quien enfrentó innumerables peligros, persecuciones y sufrimientos por el Evangelio, también experimentó la liberación y el consuelo de Dios en múltiples ocasiones. Sus cartas están llenas de expresiones de gratitud y confianza en Dios, resonando con el Espíritu el Salmo 33. Hoy este salmo nos invita a una confianza renovada en la protección y la bondad de Dios. En un mundo lleno de desafíos y temores, este salmo nos recuerda que Dios escucha nuestras oraciones, nos protege y nos llena de luz y alegría. La invitación a gustar y ver la bondad del Señor es una llamada a experimentar personalmente la fidelidad de Dios en nuestras vidas cotidianas. ¿Qué podemos concluir del relato del día de hoy, de la primera lectura? En esta solemnidad de los santos Pedro y Pablo, recordemos que, como ellos, estamos llamados a vivir una vida de alabanza continua, confianza en Dios y testimonio de su bondad. Que su ejemplo nos inspire a buscar al Señor con humildad y a encontrar en Él nuestra verdadera alegría y protección. Oremos. Señor, en esta solemnidad de los santos Pedro y Pablo, te damos gracias por su testimonio de fe y su dedicación a tu Evangelio. Como ellos, queremos alabarte en todo tiempo y confiar en tu protección y guía. Ayúdanos a experimentar tu bondad y a ser testigos de tu amor en el mundo. Que nuestras vidas llenas de tu luz y tu gracia sean un reflejo de tu gloria. Por eso, hoy 29 de junio, supliquemos a los santos Pedro y Pablo que intercedan por nosotros para que seamos verdaderos discípulos de Cristo, confiados siempre en su amor y protección. Amén. San Pedro y San Pablo, rueguen por nosotros. Nuestra segunda lectura. La segunda lectura es la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo en su capítulo 4. En esta segunda lectura podemos calcular qué tanta confianza tenemos en la salvación de nuestra alma. ¿Será que pensamos que ya Dios no actuará? ¿Será que Él está ciego y mudo a nuestras necesidades? La invitación es a renovar la fe en aquel que nos libera de todo peligro, y así estaremos junto a Él en el reino de los cielos. ¿Tú mereces el cielo? ¿Merecemos el reino de los cielos? Profundicemos en el texto de la segunda lectura. La segunda carta a Timoteo es una de las epístolas pastorales atribuidas a San Pablo. Es considerada por muchos como la última carta escrita por el apóstol, ya que se encuentra en prisión en Roma y se aproxima a su martirio. La carta es profundamente personal y pastoral,
dirigida a su amado discípulo Timoteo para animarlo y fortalecerlo en su ministerio. Pablo reflexiona sobre su vida, su misión y su inminente partida, ofreciendo sus últimas instrucciones y palabras de aliento. Profundicemos en nuestros versículos. Versículos del 6 hasta el 8. Pablo usa una metáfora de ser derramado de libación, una ofrenda líquida vertida en honor a una deidad, para describir su vida entregada a Dios. Reconoce que su partida de este mundo es inminente, pero lo hace con una actitud de paz y satisfacción. Habla de haber peleado la buena batalla, terminado la carrera y guardado la fe, mostrando su compromiso inquebrantable con la misión que Dios le confió. La corona de justicia que espera recibir no es solo para él, sino para todos los que anhelan la venida de Cristo. Este es un mensaje de esperanza para todos los creyentes, alentándolos a perseverar en la fe. Versículos del 17 al 18. Pablo recuerda cómo el Señor estuvo a su lado, fortaleciéndolo para cumplir su misión de predicar el Evangelio a los gentiles. La referencia a ser librado de la boca del león puede ser una metáfora de las múltiples persecuciones y peligros que enfrentó. Su confianza en que el Señor lo librará de toda obra mala y lo preservará para su reino celestial muestra su fe inquebrantable en la protección divina. En el contexto de la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, estos versículos adquieren una resonancia especial. Ambos apóstoles enfrentaron grandes desafíos y persecuciones por su fe y misión. La vida de Pablo, marcada por su conversión radical y su incansable labor misionera, es un testimonio del poder transformador de Dios y de la fortaleza que da a sus siervos. Pedro también conoció el costo del discipulado, su negación de Jesús y su posterior restauración por el Señor. En el relato narrado por el evangelista Juan en su capítulo 21, versículos del 15 al 19, muestran el camino de la redención y la misión a pesar de las faltas humanas. Pedro, al igual que Pablo, murió mártir por su fe en Cristo, sellando su testimonio con su propia sangre. Mientras tanto, Pablo, con su valentía y determinación, llevó el Evangelio a los confines del Imperio Romano. Su vida y escritos han influido profundamente en la teología cristiana y en la vida de la Iglesia. Su carta a Timoteo refleja su preocupación pastoral y su deseo de asegurar la continuidad de la misión a través de sus discípulos. Hoy, estos versículos nos inspiran a reflexionar sobre nuestra propia fidelidad y perseverancia en la fe. Nos recuerdan que la vida cristiana es una carrera que requiere disciplina, valentía y una fe constante. Enfrentamos desafíos y persecuciones, pero la promesa de la corona de justicia nos motiva a seguir adelante con esperanza. ¿Qué podemos concluir del texto que hemos proclamado en la segunda lectura? La vida de San Pedro y San Pablo nos enseña a vivir con la misma pasión y dedicación que ellos mostraron. Nos llaman a confiar en la protección y fortaleza de Dios
y a mantener nuestra fe a pesar de las adversidades. Sus testimonios nos invitan a ser valientes en nuestra misión y a esperar con esperanza la venida del Señor. Oremos. Señor, en esta solemnidad de los santos Pedro y Pablo, te agradecemos por el ejemplo de estos grandes apóstoles que con su vida y su martirio nos muestran el camino de la fe y la misión. Ayúdanos a pelear la buena batalla, a terminar la carrera y a guardar la fe, confiando en tu fuerza y protección. Que podamos vivir con la esperanza de la corona de justicia que has prometido a todos los que aman tu venida. Por la intercesión de San Pedro y San Pablo, que seamos valientes testigos de tu amor y verdad en el mundo. Amén. San Pedro y San Pablo, rueguen por nosotros. La propuesta del Evangelio. El Evangelio propuesto para esta solemnidad es de San Mateo capítulo 16, versículos desde el 13 hasta el 19. Ya en el Evangelio podemos ver que el poder de la Iglesia y de los discípulos de Dios en la tierra no es de la tierra. Dios es el único que da la luz, el conocimiento, la sabiduría y el que otorga y delega su poder. Ahora, ¿qué hacemos para merecer la confianza de Dios? ¿Qué hacemos para no atar en la tierra malos actos con nosotros? Él dijo: aquello que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Cuidémonos de lo que hacemos. Profundicemos en el Evangelio propuesto para este día. El Evangelio de Mateo fue escrito principalmente para una comunidad judía cristiana, enfatizando la realización de las profecías del Antiguo Testamento en Jesús como el Mesías. Mateo presenta a Jesús como el nuevo Mesías y el legítimo Rey de Israel. El pasaje de Mateo en su capítulo 16, versículos del 13 al 19, es crucial para la comprensión de la identidad de Jesús y el papel fundamental de Pedro en la iglesia. Profundicemos en sus versículos. Versículos del 13 al 14. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Jesús comienza preguntando a sus discípulos sobre la opinión de la gente acerca de su identidad. Las respuestas reflejan diversas expectativas mesiánicas y proféticas que existían en la época. La comparación con figuras prominentes como Juan el Bautista, Elías y Jeremías indica el reconocimiento del carácter especial y profético de Jesús, aunque no llegan a comprender completamente su verdadera identidad. Versículo 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Jesús entonces dirige la pregunta a sus discípulos, poniendo a prueba su comprensión y fe. Esta pregunta es esencial, ya que busca una confesión personal y profunda de su identidad por parte de aquellos más cercanos a Él. Versículo 16. Simón Pedro contestó: Tú eres el Cristo,
el Hijo de Dios vivo. Simón Pedro, en representación de los discípulos, hace una confesión decisiva: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Esta declaración es un reconocimiento explícito de la naturaleza divina y mesiánica de Jesús, revelada no por percepción humana, sino por revelación divina. Versículo 17. Jesús le respondió: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús bendice a Pedro, afirmando que su comprensión no proviene de la carne y la sangre, sino de Dios. Esto subraya la naturaleza espiritual y divina de la revelación que Pedro ha recibido, destacando la obra de Dios en la revelación de la verdad. Versículo 18. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús cambia el nombre de Simón a Pedro. Petros en griego, que significa piedra o roca, y declara que sobre esta piedra edificará su iglesia. Este versículo es fundamental para la teología católica, ya que establece a Pedro como el fundamento de la iglesia y el primer papa. La promesa de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella asegura la protección divina y la indestructibilidad de la iglesia. Versículo 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. En este último versículo, el 19, Jesús otorga a Pedro las llaves del reino de los cielos, símbolo de autoridad y poder para atar y desatar, es decir, para tomar decisiones vinculantes en asuntos espirituales y doctrinales. Ojo, las llaves se las entregó a Pedro, no a Juan, ni a Santiago, ni a ninguno otro de los discípulos. Solamente las llaves se las entregó a Pedro, las llaves de la autoridad para el ingreso al reino de los cielos. Esta autoridad es vista como una delegación del poder divino para guiar y gobernar la iglesia. La solemnidad de los santos Pedro y Pablo celebra a estos dos pilares de la iglesia: Pedro como primer papa y Pablo como el gran apóstol de los gentiles. Ambos jugaron roles fundamentales en la expansión y consolidación del cristianismo. El pasaje de Mateo en su capítulo 16, versos desde el 13 hasta el 19, es central para entender la primacía de Pedro en la iglesia, su confesión de fe y la consiguiente investidura de autoridad por parte de Jesús lo establecen como el líder de la comunidad cristiana. La firmeza de Pedro, a pesar de sus debilidades y fallos humanos, demuestra la gracia transformadora de Dios. Pablo, aunque no mencionado directamente en este pasaje, la misión de Pablo complementa la de Pedro. Pablo llevó el evangelio a los gentiles,
extendiendo la misión de la Iglesia más allá del contexto judío. Su vida y enseñanzas también son un testimonio de la revelación divina y del poder de la gracia de Dios para transformar vidas. Hoy, este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia confesión de fe en Jesús como el Cristo y el Hijo de Dios vivo. Nos llama a reconocer la autoridad espiritual en la Iglesia y a valorar el papel de los líderes espirituales que guían y protegen la fe cristiana. También nos desafía a ser piedras vivas en la edificación de la Iglesia, construyendo con nuestra fe y obras el crecimiento del reino de Dios. ¿Qué podemos concluir de este texto propuesto para este día? El ejemplo de Pedro y Pablo nos inspira a vivir con valentía y dedicación nuestra fe en Cristo. Nos llama a ser testigos activos y comprometidos del Evangelio, confiando en la protección y guía divina en nuestras vidas. Oremos. Señor, en esta solemnidad de los santos Pedro y Pablo, te damos gracias por el testimonio y el liderazgo de estos grandes apóstoles. Ayúdanos a confesar con valentía nuestra fe en ti, como lo hizo Pedro, y a llevar tu evangelio a todos los rincones del mundo, como lo hizo Pablo. Que podamos ser piedras vivas en tu iglesia, firmes en la fe y comprometidos en tu misión. Por la intercesión de San Pedro y San Pablo, que nuestra vida sea un reflejo de tu amor y verdad. Amén. San Pedro y San Pablo, rueguen por nosotros. Hoy la Iglesia Católica se viste de rojo celebrando una dolorosa solemnidad que produjo tanto fruto, del que hoy gozamos y damos gracias a Dios por ellos, pues es la fe que profesamos. Lastimosamente ellos debían morir para que hoy todos nosotros celebremos su muerte. Ovacionamos la solemnidad de los pilares de la Iglesia Católica, San Pedro y San Pablo. Las lecturas bíblicas de este día nos hablan muy bien de las personas de los apóstoles, columnas de la Iglesia. Celebramos entonces la muerte del primer papa de la Iglesia Católica llamado Simón. Jesús lo hizo suyo poniéndole el nombre de Pedro, en arameo Cefas, piedra, roca, Cefas, en griego cabeza, haciéndolo seguidor suyo. Le enseñó la doctrina del amor y lo envió con autoridad a guiar, alimentar, vigilar y mantener unida a toda la grey del Señor. Evangelizó a la comunidad de los judíos. Nació en Betsaida, hijo de Jonás, de profesión pescador. Estuvo presente en varios acontecimientos trascendentales con el Maestro. Estuvo en la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración y la oración del huerto. Jesús le entregó las llaves del reino de los cielos y el poder de la infalibilidad para gobernar y legislar la Iglesia. Da la autoridad para confirmar la fe a los cristianos, según el relato consignado en el Evangelio según San Lucas capítulo 22, versículo 32. Fue testigo de la resurrección y murió crucificado como su maestro. Indigno, pidió que pusieran la cruz con la cabeza abajo. Esto ocurrió entre los años 64 y 67. Se encuentra actualmente en aquel punto la iglesia de San Pedro in Montorio,
mandada a construir por Constantino el Grande. El cuerpo de San Pedro fue enterrado por los cristianos en el vecino Monte Vaticano. Sobre su sepultura edificó una capilla el tercer sucesor de San Pedro, y Constantino el Grande una magnífica basílica que se derrumbó en la Edad Media. Reconstruida, y en el año 1626 fue terminada la grandiosa basílica actual después de más de 100 años de trabajo. En una cripta que se halla en el centro de la basílica descansan los huesos de San Pedro, y en su altar arden día y noche más de 100 lámparas. Celebramos también a San Pablo. Poco, pequeño, insignificante. Saulo le pusieron el día que fue circuncidado judío. Nacido en la diáspora con nombre hebreo, y Pablo romano. Hacía parte de la tribu de Benjamín, nacido en Tarso, educado en Jerusalén, fabricante de carpas. No estuvo de acuerdo con la evangelización de los primeros cristianos. Tuvo entonces un encuentro directo con el resucitado y lo hizo apóstol para convertir a los gentiles, es decir, a los no judíos. Predicó en Damasco, Tarso, Antioquía, Asia Menor, Macedonia, Grecia y Roma. Participó del primer concilio de la Iglesia en Jerusalén. Fue arrestado en Jerusalén, encarcelado en Cesarea y enviado a Roma para ser judicializado por el mismo emperador. Antes estuvo preso por 2 años. Muere en Roma cerca del año 67 decapitado. Sus restos se conservan en la Basílica de San Pablo extramuros en Roma, a 11 kilómetros de la Basílica de San Pedro. Cuenta la tradición de la Iglesia que San Pedro fue a Roma por primera vez en el principio del reinado del emperador Claudio, hacia el año 42, y allí murió mártir posiblemente a los 75 años. El emperador romano perseguía cruelmente a los cristianos desde el año 64, y como se procuraba capturar a Pedro, los fieles rogaban insistentemente a su pastor que se salvase escapándose de la ciudad, según las palabras: cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Salió Pedro de Roma durante la noche, pero he aquí que mientras caminaba por la vía Apia, apareciósele, según refiere San Ambrosio, el mismo Cristo en las puertas de la ciudad, con una pesada cruz cargada en sus espaldas. Lleno de asombro, preguntó Pedro al Salvador: Señor, ¿a dónde vas? En el lugar donde se verificó esta aparición existe todavía una antiquísima capilla llamada Domine Quo Vadis. Y el Salvador contestó: a Roma, para ser nuevamente crucificado. Y desapareció al punto. Pedro comprendió que el Señor le mandaba que regresara a Roma para sufrir muerte de cruz. Capturado y cargado de cadenas, fue arrojado a la cárcel mamertina. Esta cárcel puede verse todavía en el pie del Capitolio. Es subterránea y construida con enormes bloques cuadrados de piedra, completamente obscura y húmeda. Encima de ella se levanta la iglesia llamada de San Pedro in Carcere, muy visitada por los fieles. Después de 8 meses de estar allí encerrado, fue condenado a muerte. Sufrió primeramente el tormento de los azotes, siendo luego conducido junto con Pablo por la vía Ostiense.
A eso de 1 milla de camino fue separado de Pablo. Todavía el lugar estaba indicado por la capilla llamada de la separación, el cual fue decapitado en un lugar llamado Ad Aguas Salvias, situado 1 legua más lejos, donde se ve todavía la columna a que fue atado. Las últimas palabras de San Pedro fueron: Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. En aquel punto fue edificada una iglesia llamada de San Pablo en las 3 fuentes, por hallarse 3 fuentes en la iglesia. Entretanto, Pedro fue conducido al monte Janículo, desde el cual se puede contemplar toda la ciudad de Roma, y llegado allí le crucificaron. Hemos llegado al final de nuestra entrega del día de hoy. Vivamos con intensidad esta solemnidad, estrechando nuestras manos para que pongamos en oración a nuestros santos Pedro y Pablo, y en sus nombres a todos los sucesores de los apóstoles, de manera especial en la cabeza de la Iglesia, el Papa Francisco, y todos los demás obispos, que son los que representan y están representados en cada uno de ellos el apóstol Pablo. Una bendición especial y oración por todo aquel que se llame Pedro o Pablo, y ponemos en el corazón de los santos Pedro y Pablo todas las parroquias dedicadas a sus nombres, comunidades y movimientos apostólicos que confían y esperan en las rogativas de las acciones de los santos por el éxito de su misión. Para todos un feliz día. El Señor nos siga colmando de su alegría, como también de su bendición. Felicidades, y no se les olvide dar me gusta si les llamó la atención este compartir de la palabra de Dios, esta interpretación, y darle manito arriba, darle like, y si aún no se ha inscrito en mi canal, le invito a inscribirse, como también, ¿por qué no inscribirse al blogger de Yesid Peñuela, que es de donde estamos extrayendo las lecturas para que ustedes las puedan compartir? Felicidades.